Saludos, muy buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo webinar organizado por ADECA, la Asociación de Empresarios de Campoyano. Soy Esther Sánchez, directora de CV Comunicación, una de las empresas pertenecientes a EVA, a las empresas de valor añadido, y voy a ser la encargada de dar paso al gerente de ADECA, quien va a presentar y a introducir este webinar. Un webinar de máximo interés y actualidad en el que se van a analizar asuntos tan interesantes relacionados con la ciberseguridad en tiempos de pandemia. Ahora que estamos todos dependiendo de la red y de las distintas conexiones para conectar con nuestro público, con nuestros clientes, con nuestro público objetivo, desde luego la seguridad cobra la máxima expresión, y de ello vamos a hablar en el día de hoy. Decir que la acogida ha sido fabulosa, ha sido fantástica, así que a los asistentes daros las gracias por vuestra puntualidad y presentar oficialmente a los ponentes que hoy nos van a acompañar, de dos grandes compañías y marcas, como son, por un lado, Grupo Tecon, también empresa de EVA, de valor añadido de ADECA, y Bankia, que van a ser dos de sus expertos los que nos van a exponer estas principales cuestiones de las que os vamos a hablar hoy en este webinar tan interesante. Miguel Ángel Cuartero, el gerente de ADECA. Adelante, Miguel Ángel. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo ciclo o a un nuevo webinario de ADECA, de la Asociación de Empresarios de Campoyano. Es todo pues, un placer y un orgullo poder continuar con esta saga de webinarios, con esta formación que hacemos a todas las empresas de nuestro parque empresarial, donde la intención es trasladarle temáticas de la mayor actualidad posible, y hoy la ciberseguridad ocupa un espacio muy importante en nuestra vida cotidiana empresarial. Contamos con dos grandes firmas, como mi compañera Esther ha comentado anteriormente. Contamos con el apoyo de colaborador Bankia, gran aliado de esta casa, de esta institución. Quiero agradecer a Carlos Fernández Pacheco, director territorial de Albacete y de Cuenca, su aportación, su cariño y sobre todo su dedicación hacia las y los empresarios de Campoyano. Y bueno, pues Carlos, de verdad te traslado el agradecimiento de la Junta Directiva por vuestro apoyo. Sin más, gracias a vosotros. Gracias por subirme en el cargo. Soy director de zona. Perdona, Carlos, perdona. Gracias. Bueno, pues quiero hacer también una pequeña presentación de José Francisco Gómez, que es director de seguridad en Grupo Tecon, una empresa, como bien ha anunciado Esther Sánchez, EVA, empresas de valor añadido de ADECA. Grupo Tecon venimos colaborando muchos años y se subieron al carro de nuestras empresas testadas, de colaboradoras, para poder prestar servicios a las empresas de nuestro parque empresarial. Y hoy, como entidad puntera y entidad líder en la región, no solo en la región, sino también en otras regiones limítrofes, donde todo el mundo de la informática, de la seguridad, del ERP, de software, pues viene vinculado a las siglas del Grupo Tecon, también marketing digital y acciones de marketing. Pues hoy contamos con su especialista y con su director de seguridad, José Francisco Gómez, que iniciará esta ponencia para ilustrarnos o ver las necesidades que hoy día y los riesgos que tienen las empresas actualmente, y sobre todo, y por desgracia, la pandemia nos ha hecho hacer unos máster sin otro tipo de remedio en actuaciones que las empresas actualmente no las tienen contempladas. Y por otro lado, la segunda parte de este ciber webinario nos lo impartirá Carlos Gadea, que es director regional de Banca Seguros de Bankia.
¿vale? Es la entidad pues, de Bankia que procura y establece una serie de servicios o productos, o tiene unos productos para que las empresas no asuman de una forma individualizada, sino también con unos soportes, con unos estándares y con una seguridad, pues que no asuman solos esos riesgos. Para eso está Bankia con una serie de productos que son tan necesarios hoy día. Bueno, yo sin más dilación, de nuevo agradezco vuestra participación. Hoy ha sido, como bien ha anunciado Esther al principio, un gran éxito de convocatoria y de participación. Y bueno, pues comenzamos, José Francisco, cuando quieras. La cámara y el micrófono son tuyos. Buenas tardes a todos. Os traslado desde aquí mi agradecimiento en mi nombre y en el nombre de TECON por contar con nosotros en este webinar. Paso a compartir. Bueno, soy José Gómez, como ya han presentado, soy el responsable del área de ciberseguridad en el grupo TECON. Concretamente, yo estoy en la delegación de Alicante. Y bueno, pues vengo a hablaros un poquito sobre la situación actual en España. Bueno, también lo podríamos extrapolar al resto del mundo. La situación de la seguridad con respecto pues, al confinamiento y la época que nos ha tocado vivir, ¿no? Cómo nos vemos afectados en este sentido o cómo se ven afectadas nuestras empresas en este sentido. Muchas áreas de nuestra vida, como la educación, la vida social y comunitaria y, por supuesto, el trabajo y los negocios, ¿no? Y esto, de alguna manera, ha provocado que algunas personas, detractoras, entre comillas, de las nuevas tecnologías, comiencen a verlas con otros ojos, ¿no? En este contexto, uno de los aspectos más importantes que no debemos pasar por alto, pues es el aspecto de la seguridad. Hay cierta tendencia, cuando hablamos de teletrabajo, a pensar que teletrabajo y seguridad son dos términos que o van de la mano o son sinónimos, y no siempre esto es así, por desgracia. Es evidente también que se están generando muchas oportunidades, pero también, a su vez, el nivel de vulnerabilidades y amenazas es exponencial, ¿no? Vulnerabilidades y amenazas que se deben gestionar adecuadamente por el bien de todos. Creo que todos somos conocedores que los ciberataques o los ciberdelincuentes ya no respetan a nada y a nadie, y recientemente pues estamos viendo cómo incluso en nuestro país el sector sanitario se ve afectado con hospitales que a lo mejor incluso han sufrido ataques de ransomware que han inhabilitado incluso quirófanos, ¿no? En cualquier caso, esta es una situación que se va a prolongar en el tiempo. Y más allá de la solución puntual que hayamos aplicado, ¿verdad?, deberíamos de dar un paso adicional y aplicar medidas más estables, ¿no? Me vais a permitir que haga una pequeña reflexión sobre el teletrabajo, que ahora está un poco en boca de todos. Y el teletrabajo no es ni nuevo ni sorprendente, quizás por ser una persona siempre vinculada al mundo de las tecnológicas, es algo que ha estado siempre ahí para mí, ¿no? Lo realmente sorprendente, lo que a mí me sorprende es que millones de personas lo hayamos adoptado de una manera instantánea, ipso facto, como queramos decirle, ¿no? Pero, claro, las prisas son malas consejeras y al final pues lo hemos hecho de una manera alocada e insegura, ¿no? Cuando hablaba la primera diapositiva sobre dar pasos firmes, ¿no?, en los aspectos de la ciberseguridad, al margen de las soluciones de urgencia tomadas, me refería precisamente a esto que os pongo aquí, ¿no? Yo pienso que hay que transformar la home office en una prolongación de la empresa, siempre hablando en términos de ciberseguridad. Debemos de abrir el perímetro de seguridad de nuestra empresa más allá de la oficina en sí y llegar hasta el domicilio del empleado. Centrándonos un poco en los aspectos de la ciberseguridad provocados por el COVID, con el argumento del COVID, pues es evidente que ha habido o está habiendo un aumento considerable de las vulnerabilidades y las amenazas que suelen venir derivadas del uso o empleo de terminales
no corporativos o redes no corporativas, ¿no? De alguna manera, al aumentarse la superficie de ataque, al acceder desde nuestras casas, bueno, pues wifis poco seguros, conexiones o accesos remotos sin emplear VPNs, etcétera, ¿no? O incluso el uso de repositorios de trabajo colaborativo en cloud, incluso, pero que no son los corporativos. Todo esto provoca una descentralización en los departamentos de IT y hace que se pierda un poco el control, ¿no? Obviamente, el aumento de las amenazas viene por esto, ¿no? Los ciberdelincuentes ven en esta situación de inseguridad en nuestros hogares, lo ven como un filón realmente, ¿no? Otro aspecto también que se aprecia un incremento considerable y que muchas veces pasamos por alto es el incremento de la presión y el estrés que sufre el empleado o el usuario doméstico, ¿no? En condiciones de aislamiento como las que estamos viviendo, pues las empresas quizás deberíamos de implementar métodos para de alguna manera detectar las necesidades incluso de apoyo psicológico, de concienciación o de capacitación de los empleados. Es más que evidente que pueden y de hecho afloran factores de estrés como incertidumbre laboral, si entraré en ERTE, si tendré trabajo, si no tendré, si tendrá continuidad mi negocio. Esto genera desmotivación, angustia, etcétera, y al final pues hace que las personas tomemos decisiones precipitadas o caigamos de alguna manera en pues esto, en fraudes, en phishings, etcétera, ¿no? Por la situación en la que estamos de estrés que impide que nos concentremos en nuestro trabajo. Un dato que me llama mucho la atención es cómo a raíz de la pandemia los dominios relacionados con coronavirus o COVID pues han aumentado exponencialmente, ¿no? Concretamente, 10 días después del primer estado de alarma se habían detectado 12.000 dominios, al día siguiente la cifra ascendía a 72.000 y a 135.000 el día 2 de abril, ¿no? Algo después, 362, y así ha ido creciendo exponencialmente hasta hablar de millones de dominios, ¿no? Dato también curioso, el dominio coronavirus.com se registró en el año 2002 por una empresa afincada en las Islas Caimán, llegó a estar a la venta por 240.000 euros. En la actualidad, pues organizaciones como Google, Microsoft, concretamente, han tomado el control de numerosos dominios relacionados con la temática a través de una orden judicial en el estado de Virginia, en Estados Unidos, por el cual se ha autorizado a Microsoft a tomar el control de estos dominios porque más de 60 países en todo el mundo estaban recibiendo ataques de ransomware o cualquier otro tipo de malware desde estos dominios, ¿no? Es decir que, bueno, pues esto es un dato bastante significativo, cómo los cibercriminales están empleando la situación de la pandemia para propagar sus ataques. El incremento de los ciberataques, concretamente en España, no tiene precedente. Esto, bueno, en España y en el mundo, ¿no? No se recuerda ninguna otra situación igual en la que haya habido tal incremento de ciberataques. Realmente los métodos que se están empleando ya existían, no son métodos nuevos, simplemente se han maquillado con la excusa del COVID, ¿no? Pero datos como, por ejemplo, compañías como Google o Microsoft pueden llegar a detener en un día 18 millones de mails con phishing, ¿no? Por poner un ejemplo. O el incremento, por ejemplo, esto supone un incremento más del 85% en casos de phishing, ¿no? O ransomware, como vemos en la gráfica, un 148% de incremento, ¿no? Es decir, es una brutalidad lo que se está viviendo, ¿vale? Realmente no me voy a detener a hablar de todos los métodos de fraude o amenazas. He puesto esta diapositiva porque básicamente el 90% de las amenazas que estamos recibiendo, como ahora veremos, se basan en el phishing. El phishing como tal, que entiendo que todos los que estamos aquí conocemos y sabemos definir el phishing, pero por si alguien no lo sabe, el phishing al final es un método mediante el cual alguien finge ser una persona o una entidad reconocida y que con el fin de que le proporcionemos algún tipo de dato personal, financiero, bancario, etcétera, ¿no? Históricamente o tradicionalmente se ha utilizado el método del correo electrónico para propagar este tipo de amenazas o fraudes, pero obviamente los ciberdelincuentes se han ido adaptando al medio o al soporte
Y entonces, bueno, pues ahora vemos que casos de phishing que llegan por diferentes medios, como pueden ser mensajes SMS o cualquier otro tipo de mensajería. Cuando llegan a través de mensajería de SMS, pues se le conoce con el nombre de smishing, ¿no? Bueno, hemos ido creando palabras, que digo yo, pero que al final todos vienen a definir exactamente lo mismo, ¿no? Tal es el punto del crecimiento de casos de phishing que se están produciendo, que compañías, por ejemplo, como Google, Cisco, Microsoft, pues están creando pues algunas campañas o páginas web de entrenamiento para que el usuario o el empleado sea capaz de detectar este tipo de engaños, ¿no? Y, bueno, esta sería una URL, ¿no? Pasando al segundo punto de la agenda, del que os quería hablar, sobre riesgos y vulnerabilidades de la seguridad de la información. Pues si informáticamente hablando tuviéramos que hacer o dar una definición de lo que es el riesgo, pues podríamos decir, como apunta la diapositiva, que el riesgo es la posibilidad de que una amenaza dada explote vulnerabilidades de un activo o grupo de activos y que por lo tanto cause daño a nuestra organización. Basándome un poco en esto y en el panorama actual español, y bueno, pues la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, ha hecho una recopilación de un top 10, como ellos han llamado, de los fraudes que proliferan durante el estado que estamos viviendo. Me voy a poner un poquito en ellos, voy a poner también algunas aportaciones. En el top 1 de los fraudes se están detectando los consejos típicos para frenar el coronavirus, que suelen llegar a través de plataformas de mensajería como WhatsApp o equivalentes, ¿no? Al final son mensajes que nos invitan o nos dan consejos, ¿no?, para solucionar o prevenirnos del contagio, etcétera. Al final lo que provocan es desinformación más que información. Incluso pues hay algunos que lo que intentan es conseguir algún tipo de compensación económica a cambio o provocar algún robo de datos. En este sentido, pues hemos visto campañas que han venido usurpando la identidad, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad o otros ministerios, ¿no? En el top 2, cómo no, pues nos encontramos con el típico fraude de ayuda a un teléfono o dirección de correo, ¿no? Esto es bastante típico entre los ciberdelincuentes. Son fraudes que suelen venir a través de redes sociales y al final se apoyan en la labor de los profesionales sanitarios y en la situación en la que estamos viviendo, pues aún mucho más, pues para basarse un poco en conseguir donaciones con la excusa de, pues vamos a ayudar al sector sanitario, que fíjate, está desprotegido, ¿no? No tienen EPIs, no tienen mascarillas. Esto no quiere decir que todas las iniciativas solidarias sean fraudulentas, ni mucho menos, pero sí que debemos de ser cautos y contrastar la información antes de hacer aportaciones. En el top 3 tenemos el corona phishing o phishing, que es un fraude que llega de una manera clásica a través del correo electrónico. Y bueno, lo que más se ha detectado es la usurpación de identidad de instituciones, pues como puede ser la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? También en este sentido, pues aquí en España recientemente se ha detectado también la usurpación de identidad de la Administración de Loterías y Apuestas del Estado, ¿no? Al final lo que pretenden es conducirnos a través de hacernos pinchar en un enlace fraudulento e inyectarnos algún tipo de malware con la finalidad de robarnos datos de carácter personal. Otra variante, como veis, pues es el corona smishing, que al final utiliza técnicas de phishing, pero basadas en SMS. También se ha detectado mucho tráfico, usurpando, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, con mensajes como para gestionar su baja temporal o su solicitud de paro o de ERTE, bueno, un poco basándose en la pandemia, utilizando como argumento, usurpando incluso a entidades como la Comunidad de Madrid o ministerios, etcétera, ¿vale? Están aflorando este tipo de campañas. En el top 5, pues la venta de material sanitario de una manera fraudulenta, e-commerce fraudulentos, sobre todo en el estado inicial de la pandemia, con el desabastecimiento de mascarillas, hidrogel, guantes de látex, bueno, en fin, un largo etcétera. Pues en el mejor de los casos la gente hizo pedidos y al final el pedido no lo ha recibido nunca y eso ha supuesto pues un cargo en su tarjeta de crédito, pero en otros casos
los cargos se han reiterado en las tarjetas de crédito, con lo cual es bastante más preocupante. En el top 6 tenemos el CoronaWare. Es otra variante, generalmente son correos o mensajería que llevan adjuntos vídeos o documentos, por ejemplo, los famosos vídeos que nos enseñaban a lavarnos las manos o a protegernos o a colocarnos las mascarillas. No quiere decir esto que todos sean de este tipo, pero sí un porcentaje bastante elevado llevaba algún tipo de malware incluido, ¿no? O sí que, bueno, también mucho ojo con este tipo de información, porque al final lo que buscan es infectar nuestro equipo, de alguna manera coger el control del dispositivo, ¿no? Otra de los fraudes que se ha detectado por la OSI y también por INCIBE, pues ha sido los famosos coronacheques, ¿no? Al final, pues el típico mensaje, como vemos en la diapositiva, o incluso páginas web fraudulentas, indicando pues que el Estado ofrece unos bonos para llevar de una manera más cómoda, ¿no?, la situación de la pandemia. A día de hoy, obviamente, esta información es falsa, ¿no? No hay constancia de que sea verdadera. No solamente han usurpado la identidad del ministerio, sino que también han usurpado las identidades de algunas ONGs, como pueden ser, por ejemplo, Cáritas, en el cual también desmintió recientemente que se estuvieran ofreciendo tarjetas o bonos solidarios, como vemos en la captura, de 1.000 euros para llevar mejor la situación, ¿no? En el top 8 también han aflorado las ofertas de trabajo fraudulentas, generalmente suelen venir a través de correos electrónicos, y con la excusa de empresas que se dedican a la fabricación de material sanitario y ante la necesidad de empleados, ¿no?, para aumentar la producción, pues nos ofrecen trabajos. En el mejor de los casos, los emails tienen alguna URL que nos invitan a pinchar y lo que pretenden es hacer un robo de datos personales, pero en otros, en los que incluso se ha observado que en los que se ofrece trabajo en el extranjero, pues incluso a lo mejor nos piden alguna cantidad económica para sufragar los gastos del desplazamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nunca se supo, así que mucho cuidado con las ofertas laborales de este tipo. En el top 9 nos encontramos con un clásico de los fraudes y es el típico soporte técnico fraudulento, un clásico. Yo creo que todos los que estamos aquí, el que más o el que menos, hemos recibido alguna vez la llamada de un técnico de Microsoft diciéndonos que se había detectado algún tipo de vulnerabilidad o incidente en nuestro ordenador y que no lo iban a resolver. Y para ello, pues, tenían que coger el control de nuestras máquinas, ¿no? Bueno, pues este es un clásico que vuelve a aflorar. Y en esta ocasión, con la excusa de la pandemia, pues se ofrecen para facilitarte la configuración de tu ordenador para que puedas teletrabajar. Recientemente hice una pericial en este sentido, de una persona que cayó en este phishing, porque realmente aquí estamos utilizando las técnicas del phishing a través de una llamada telefónica, ¿no? Otro de los fraudes que se ha detectado son los servicios gratuitos para llevar mejor la cuarentena, ¿no? Los típicos vales, cheques de descuento, cheques de regalo. Y en esa línea, pues, se han detectado muchas campañas en las cuales supuestamente, pues, Netflix, por ejemplo, ofrecía, pues, unos meses gratis de regalo, ¿no? O Amazon Prime, o vemos, por ejemplo, también en las capturas algunos bonos de descuento, de regalo de algunas cadenas de supermercados famosas. Siempre contrastar las URLs. Vemos en la captura de Netflix, no coincide en absoluto. Debemos de ser prudentes con este tipo de cosas y siempre contrastarlas con el origen, ¿no?, si es posible. Y bueno, esto es una variante, como he dicho, del soporte telefónico fraudulento. Pues es lo que se conoce, os ha dado a conocer ahora mismo como el voice phishing, combinando, pues, la voz y las técnicas de phishing. Generalmente lo que van a hacer es utilizar técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por una compañía de renombre, ¿no? Se ha detectado bastantes campañas de Amazon, de Microsoft, de Carrefour, de Mercadona, etcétera, ¿no? Bien,
ahora que nos ponemos a hablar un poco, ya hemos estado hablando de amenazas y vulnerabilidades, unas diapositivas atrás hemos definido también el término riesgo. Antes de seguir, me gustaría pues definir un poco el término vulnerabilidad y el término amenaza, ¿no? Desde un punto de vista informático, la vulnerabilidad la podríamos definir como la debilidad o fallo en un sistema informático que de alguna manera pone en riesgo la seguridad de la información, pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la triada, ¿no? De los tres pilares de la seguridad informática, ¿no? Los pilares básicos, como son la confidencialidad, la integridad o disponibilidad, ¿no? de la empresa, ¿no? Por lo que siempre es necesario encontrar y eliminar o poner remedio a este tipo de vulnerabilidades, ¿no? O estos agujeros, como les solemos llamar los informáticos, ¿no? Por supuesto, pueden tener diferentes orígenes las vulnerabilidades, pueden ser fallos de diseños de nuestra infraestructura, podrían ser errores de configuración o simplemente una carencia de procedimientos, ¿no? Y por el contrario, o a la contra, una amenaza pues sería toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de un sistema de información, ¿no? Es decir, que podría tener un potencial efecto negativo sobre algún elemento de nuestros sistemas, ¿no? Las amenazas pueden provenir o pueden proceder de ataques, es decir, puede ser un virus, puede ser un robo, puede ser un fraude. También pueden venir ocasionadas por sucesos físicos, como podría ser un incendio o unas inundaciones, ¿no? O incluso por negligencias o por decisiones institucionales mal tomadas o mal manejo de contraseñas, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, desde un punto de vista de una organización, podríamos también incluso clasificarlas como amenazas internas o externas, ¿no? En conclusión, podríamos decir que las vulnerabilidades son las condiciones y características propias de los sistemas de una organización que la hacen susceptibles a las amenazas. ¿Por qué suelto un poco todo este speech, ¿no? Porque es importante conocer los riesgos y medirlos y evaluarlos para evitar en la medida de lo posible los incidentes, ¿no? Implantando pues, medidas de seguridad adecuadas, ¿no? ¿Y cómo podríamos nosotros identificar estos riesgos? Pues la mejor forma que se me ocurre es realizando un análisis de riesgo, ¿no? Al final, un análisis de riesgo nos va a ofrecer una foto, como yo digo, rigurosa de los riesgos en los que se encuentra expuesta nuestra empresa, ¿no? Nuestra organización. Obviamente, un análisis de riesgo puede ser todo lo extenso que nosotros queramos, pero si por ejemplo, decidiéramos hacerlo en fases, yo lo dividiría, por ejemplo, en 6 fases. Una primera fase en la que definiéramos el alcance del análisis del riesgo, qué servicios, departamentos o actividades queremos analizar. Una segunda fase en la que identificaría el valor y los activos de la información del departamento, procesos objetos del estudio, ¿no? Del análisis que queremos hacer. Una tercera fase en la que vamos a tratar de identificar las amenazas a las que están expuestas nuestros activos. Una cuarta fase de estudio y análisis de características de nuestros activos para identificar los puntos débiles, vulnerabilidades y las salvaguardas que tenemos implementadas o existentes. Una quinta fase que emplearía para estimar la probabilidad de que esas amenazas se materialicen en algún momento, ¿no? Y el impacto que esto podría tener sobre mi negocio, es decir, lo voy a poder. Y una última fase en la que debería de tratar aquellos riesgos que superen un límite, ¿no? Y ese límite, por supuesto, lo vamos a establecer nosotros en la compañía, es decir, hasta dónde podríamos soportar, ¿no? Que no pusiera en riesgo nuestros activos o nuestra empresa, ¿no? Por supuesto, los riesgos a los que está expuesta la información son muchos, pero si hablamos de riesgos de seguridad cibernética, pues podríamos, y si los tuviéramos que agrupar de alguna manera, los podríamos agrupar en 4 bloques. Un primer bloque que supondría el riesgo de pérdida o destrucción de una manera ilícita. Un segundo bloque que fuera derivado del fraude, robo o copia. Un tercer bloque que sería un uso, el acceso o tratamiento de la información de una manera ilícita. Y un último bloque
que sería pues el derivado de daño, alteración o modificación de ese dato, ¿no? De esa información. En esta línea, si ponemos algún tipo de ejemplo, por ejemplo, el primer bloque, pérdida o destrucción ilícita, pues durante la pandemia se han identificado que, obviamente, como hemos visto antes en las otras diapositivas, que a través de correos electrónicos, que se reconocen como spam, se incluyen comunicados engañosos, ¿no? Hemos visto suplantando a páginas oficiales, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, etcétera, ¿no? Lo que denominamos un spoofing, ¿no? Bueno, una versión del spoofing, web spoofing. Investigadores de IBM han logrado identificar correos electrónicos con enlaces obviamente infectados con malware, con un famoso malware que se llama Emotet, que bueno, es el famoso malware bancario, ¿no? Asociado a noticias, reportajes o trabajos sobre el brote del coronavirus, ¿no? Están utilizando un poco la alarma social para lanzar este tipo de malware, ¿no? Inicialmente, estos ataques se centraron en Japón, pero a día de hoy la ofensiva de este troyano alcanza ya a todo el mundo, ¿no? En esta línea también, gente de investigadores de Checkpoint, también en su lista global de amenazas que publicaron en enero de este año, ya hablaban del rebrote que estaba teniendo este Emotet, ¿no? Esta botnet, que ya actualmente, por desgracia, en España afecta a casi un 30% de las empresas, ¿no? Emotet, como he dicho, es un troyano bancario. Utiliza siempre pues, el lenguaje tentador, ¿no? De correo, su factura, informe de su pago, ¿no? Próximo envío de mensajería. Siempre utiliza este tipo de términos para llamar la atención. Es polimórfico, ¿no? Lo que significa que puede cambiar por sí mismo cada vez que se descarga. Y con esto lo que hace es evitar que los antivirus basados en firmas pues lo puedan detectar, ¿no? Desde septiembre, el 90% de las infecciones que se están detectando en España provocadas por Emotet también llevan incluidas, por decirlo en el lote, ¿no? Variantes de otros troyanos como Ceboot, ¿no? Que es un malware que afecta a banca online, ¿vale? Esta botnet es una botnet que aparece y desaparece, ¿no? Como el Guadiana, tiene periodos como vemos en la gráfica, de mucha actividad. De repente se apaga, parece que ha desaparecido o ha muerto y vuelve otra vez a brotar, ¿no? Y bueno, como veis, en España, por los informes de SET Antivirus, España está entre los 10 países más afectados por este malware, ¿no? En cuanto a pérdida o destrucción ilícita de información, que era otro de los bloques de los que hablábamos, pues también se suele hacer a través de correos electrónicos, que pretende ser un aviso, ¿no? Sobre medidas de prevención de infecciones, etcétera. Yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, hemos utilizado los famosos mapas interactivos, ¿verdad? Porque teníamos la necesidad o la curiosidad de ver cómo se extendía el virus, ¿no? Necesitábamos información. Bueno, pues muchos de estos mapas interactivos llevaban incluidos malware, ¿no? Esta es otra de las bloques que se ha detectado. En cuanto a robo, copia ilícita, pues como hemos comentado antes en otras diapositivas, las ofertas falsas, sobre todo de compra de material sanitario, provocadas pues, por scammers, ¿no? O estafadores virtuales. Y en esa línea, en España, los fraudes o las estafas por e-commerce durante la pandemia han aumentado ya más de un 70%, ¿no? También en el apartado de robo o copia, las campañas de suplantación de identidad de ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, que el 28 de octubre recientemente desmintió que este tipo de comunicados vinieran por parte de ellos. No hay más que ver la URL de la que proceden. Y al final nos invitan a pinchar en un enlace que nos va a llevar a una landing page falsa, ¿no? En el cual se va a producir ese robo de información, ¿no? Y bueno, como otros muchos, la campaña de suplantación de identidad de la Seguridad Social, en la que nos dicen que nos corresponde también un reembolso con enlaces. Siempre revisemos las URLs antes de pinchar sobre ellas, y a ser posible no pinchemos sobre ellas, sino que las tecleemos.
campañas también de suplantación de identidad al Ministerio de Trabajo, en el que recibimos un mensaje en el que nos dicen que nuestra empresa, una denuncia oficial contra nuestra empresa por trabajo y que nos van a hacer una inspección y que nos invitan a que pinchemos en un vínculo, ¿no? En un enlace. La campaña también contra correos y telégrafos, al final es una campaña que ya existía, pero bueno, se readapta o se reboza, ¿no? Basándose un poco en el argumento del COVID. Y bueno, al final nos invitan a pagar cantidades pequeñitas que al final pues uno no da importancia porque es una cantidad muy pequeña, argumentando que nuestro paquete está retenido por cualquier historia, ¿no? También bastante peligroso, los troyanos bancarios, el mecotio, son troyanos de origen brasileño, que siguen utilizando plantillas de correo conocidas, en este caso el ejemplo que os muestro aquí, para usurpar la identidad de la Dirección General de Tráfico. También se han detectado la famosa campaña de malware, ¿no? Empleando como gancho el envío de un burofax de algún despacho de abogados, como en esta captura que vemos aquí, ¿no? Y bueno, por supuesto, en los top seguimos teniendo el uso de acceso ilícito, tendríamos el robo, usurpación o suplantación de identidad, como lo queramos llamar. Muchas veces tendemos a pensar que solamente se usurpa la identidad de los famosos o de la gente con cierto peso económico o político, pero esto no es así. Cualquier persona con un perfil en una red social está expuesto a sufrir este tipo de robo, usurpación de identidad, que va más allá de que pierdas tu cuenta de Facebook o de Instagram y que publiquen en tu nombre, sino que al final lo que buscan son beneficios financieros o de otro tipo, ¿no? Y puede ser mucho más peligroso de lo que pensamos. En esta línea, cuando realmente la usurpación de identidad va muy focalizada sobre una persona senior, ¿no? Con poder, un ejecutivo, un político y tal, o una celebridad, se les conoce con el nombre como de walling, ¿no? Y bueno, también el uso, dentro del uso, acceso o tratamiento no autorizado, tendríamos también la suplantación de identidades de renombre como la OMS, que ya hemos comentado antes. En esta línea también suplantación de páginas web, se han detectado del Wall Street Journal o incluso de algunos cantantes o gente, celebridades, ¿verdad? A lo cual, todo esto se puede catalogar dentro de lo que denominamos spoofing o farming, ¿no? Al final, a través de enlaces nos conducen a páginas web que copian la identidad y la estética, pero son fraudulentas. Y centrándonos ya en el tercer punto de la agenda que había programado para hoy, sobre el teletrabajo, pues bueno, el teletrabajo o trabajo remoto, como le queramos llamar, es una modalidad en la cual obviamente el empleado puede realizar su actividad profesional fuera de la oficina. Tendemos a pensar que se realiza en casa, pero bueno, esto no es así. Un espacio fuera de la oficina podría ser un espacio abierto de coworking o cualquier otro tipo de espacio, ¿no? Sin lugar a duda, la metodología ha tomado una gran fuerza debido al crecimiento y las posibilidades que nos brinda Internet con las nuevas conectividades 4G, 5G, la fibra, etcétera, y es facilitador del poder trabajar desde casa. De alguna manera, esta modalidad de trabajo obliga a que las empresas contemplen diversos panoramas, como la manipulación de la información laboral en dispositivos que pueden ser corporativos o no, con lo cual pueden estar protegidos o no adecuadamente, y accediendo pues, a información de alguna manera sensible, ¿no? Estos casos, entre otros muchos, hacen que las empresas se planteen formas diferentes de gestionar la seguridad para minimizar los riesgos que están asociados o podrían estar asociados al ataque de información más crítica, ¿no? En este sentido, yo las recomendaciones que os puedo dar con respecto al teletrabajo, el teletrabajo en sí, obviamente es una muy buena opción siempre que se haga de una manera responsable y segura, ¿no? ¿Y qué es efectuar un teletrabajo responsable y seguro? Bueno, pues en primer lugar, acceder a los datos de la empresa en la medida de lo posible empleando un dispositivo corporativo, ¿no? Tanto dispositivos como software corporativos. A ser posible también vamos a emplear contraseñas robustas. Si podemos, no dejemos obviamente contraseñas por ahí anotadas en papeles. Si es necesario, usemos un gestor de
contraseñas, como podría ser un KeePass o cualquier otra herramienta fiable. Y bueno, también obviamente a la hora de conectarnos a Internet y empezar a efectuar un teletrabajo, si no somos personas expertas, hay que familiarizarse primero con los dispositivos corporativos, con las políticas y procedimientos que nos indiquen en nuestro trabajo, ¿no? O en nuestro área, ¿no? En cuanto al acceso remoto, por favor, empleemos siempre un acceso remoto securizado mediante VPNs, ¿vale? Protejamos también el equipo y el ambiente de trabajo desde el cual trabajamos o teletrabajamos. No permitamos que miembros de la familia puedan emplear nuestro portátil o nuestro dispositivo de trabajo. Hay que bloquear o apagar cuando no estemos haciendo uso de él, ¿verdad? Y sobre todo, si estamos trabajando en espacios abiertos o compartidos, en espacios de coworking, pues de alguna manera evitar las miradas indiscretas, utilizar algún tipo de pantalla de privacidad, ¿vale? Y evitar que puedan ver cuando tecleamos algún tipo de información, ¿no? Y informar, muy importante informar a nuestro responsable de área o de departamento o la persona que se haya indicado dentro de nuestra empresa si detectamos cualquier tipo de actividad inusual o sospechosa en algún dispositivo con el que estamos teletrabajando, ¿no? Otro aspecto importante, mantenerse siempre alerta con los correos que recibimos, mensajes que recibimos, no sea que caigamos, por ejemplo, en la trampa del fraude del CEO, ¿no? Mucho cuidado con los correos de índole financiera que recibimos, siempre contrastemos que esto es una información veraz y que es un correo legítimo, ¿no? No hace falta que os diga que facilitar información personal, aunque pensemos que lo que viene de un negocio legítimo y tal, mucha prudencia a la hora de facilitar información de carácter personal. Siempre, si es posible, contactemos directamente con la empresa para confirmar esta solicitud. Y quizás también puede ser un muy buen momento para desarrollar o modificar las rutinas de trabajo, ¿no? Quizás deberíamos aprovechar para discutir los planes de trabajo con nuestro superior directo o los miembros de nuestro equipo, ¿vale? Durante el periodo de teletrabajo, pues incluyendo la distribución de las tareas, los plazos, los canales de comunicación, organizarnos de alguna manera, ¿no? Si no hay más remedio que utilizar un dispositivo privado porque la empresa no puede facilitar un dispositivo corporativo, es decir, si utilizamos un Bring Your Own Device, pues que sea un dispositivo que tenga un sistema operativo legal, que tenga todos los parches, todas las actualizaciones correspondientes y, bueno, pues que tenga un buen antivirus, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención y es que en recientes estadísticas y encuestas que se han realizado, pues el 75% de los españoles encuestados afirman que para ellos la seguridad es muy importante. Pero luego te sorprendes cuando ves que uno de cada 10, 4 tienen un antivirus de pago instalado en sus máquinas, ¿no? Por favor, descartemos las soluciones de seguridad tipo antivirus gratuitos, y luego, por último, también muy importante, es mantener los negocios separados del ocio. Si la máquina del trabajo no la empleemos para cosas personales, como descargas de películas, vídeos, tener programitas típicos, ¿no? De descarga de uTorrents, etcétera, etcétera, ¿no? No es compatible. También puede ser un buen momento para tener recopilados y a la mano, pues, algunos documentos, ¿no? En cuanto a que nos permitan fortalecer de alguna manera el teletrabajo, ¿no? Como acuerdos laborales, códigos de ética, programas de continuidad de negocio, políticas internas de teletrabajo, si es que las tenemos ya definidas, políticas de seguridad de la información, etcétera, etcétera. Pues también está bien tenerlos a mano para que el empleado sepa un poco a qué se expone, ¿no? Y bueno, en cuanto a las recomendaciones que me gustaría daros, y siempre pues basándome un poco en el cubo de destrezas de la ciberseguridad, que como sabéis, pues se basa en, si hablamos un poco en las 3 dimensiones, la primera dimensión nos define los principios de la seguridad, como he dicho antes, que sería pues la famosa triada, ¿no? El CID, confidencialidad, integridad y disponibilidad. La segunda dimensión nos define los estados de la información, la transmisión, almacenamiento y procesamiento.
Y por último, la tercera dimensión del cubo identifica las contramedidas que proporcionan protección, seguridad a nuestra información. Basándonos en eso y sobre todo en el aspecto de la tríada, la confidencialidad nos garantizaría la privacidad de los datos mediante la restricción del acceso con el cifrado o la autenticación. La integridad nos garantizaría que la información sea precisa y confiable. Y la disponibilidad garantizaría que la información esté disponible a todas las personas autorizadas, ¿no? Es decir, al final lo que estoy proponiendo de alguna manera es aplicar una gestión de roles. Es vital cerciorarse de que el acceso a la información de nuestra organización esté permitido únicamente a aquellas personas o roles que realmente están habilitados para ello. Los empleados deben estar al tanto de las políticas aplicables a su trabajo y además tener asignados los permisos necesarios para poder llevar a cabo su trabajo, puesto que dejar perfiles por defecto sin control o políticas de acceso pueden generar problemas de seguridad, ¿no? En la empresa se deben de establecer las responsabilidades de acuerdo a los objetivos planteados en relación a todos los aspectos del trabajo y del manejo de la información. ¿Quién debe de crear, revisar, autorizar, respaldar, ¿verdad? Aspectos como el control de las tecnologías, la realización de copias de seguridad, contar con procesos de recuperación de datos ante pérdidas o desastres, entre otros, son algunas tareas que deben de tener un ejecutor y un momento claramente definido, ¿no? En cuanto a otro aspecto también que os recomendaría es efectuar un control de dispositivos. Aquí hay dos aspectos, por parte de la empresa y por parte del empleado, ¿no? Por parte de la empresa, considerar los equipos que serán utilizados y quién tiene acceso a ellos, ¿no? Pues si vamos a permitir el uso de equipos personales o equipos corporativos, o ambos pueden convivir. Considerar qué software es el software legal licenciado para la empresa. Si hemos optado por una solución de trabajo colaborativo y facilitador, como puede ser un Office, un Microsoft 365 o un Google Workspace, antiguo G Suite, o una solución free, como puede ser un Free Office, pues esto esté claramente definido, ¿no? Habilitar las políticas de los dispositivos como si estuvieran en la oficina, ¿no? Cerrar sesión cuando no se esté utilizando, etcétera, etcétera. Cifrar los discos duros de los equipos para asegurarse que si caen en manos de gente pues que equivocada, ¿no? Pues que no se pueda robar información de esos discos. Y controlar el uso de dispositivos externos que de alguna manera pudieran ser utilizados para extraer datos como USB, llaves, etcétera, o discos duros externos. Por parte del empleado, obviamente, la responsabilidad de cuidar el equipo asignado, ¿no? Que se le haya asignado, y hacer un uso correcto. Nunca perder de vista el equipo ante posibles robos, como dejarlo en un coche, etcétera. Evitar usar el dispositivo de la empresa para fines personales o prestarlo a gente. Y, por supuesto, no descargar pues software pirata, ilegal, etcétera, ¿no? La tercera de las recomendaciones que quiero hacer es proteger contra códigos maliciosos. Es importante contar con equipos a nivel de cómputos, firewalls, antivirus, tener los firmware correctamente actualizados, parches, etcétera, por parte de la empresa, y por parte del trabajador, pues por supuesto mantener la computadora o el dispositivo que se le haya asignado actualizado correctamente y protegido, ¿no? A ser posible, si no tiene activada un análisis automático, pues realizar un análisis semanal ante cualquier tipo de malware que podía haber infectado nuestra máquina, y tener habilitadas pues todas las medidas de seguridad de las que disponga el dispositivo. Por parte de la empresa también el monitorizar el tráfico de red, ahora que los dispositivos están accediendo a la red de nuestra empresa desde fuera y que el perímetro físico de la oficina aumenta, pues sí que es necesario hacer un seguimiento de qué tipo de tráfico se genera. Por ejemplo, dónde tratan de acceder nuestros empleados, si hay intentos recurrentes o fallidos, ingreso a servidores, o si incluso genera algún tipo de tráfico inapropiado, como la descarga de archivos desconocidos. Muy importante este aspecto. En cuanto a la conectividad segura, por parte de la empresa, obviamente siempre facilitar y comprobar el acceso a Internet, habilitar el acceso remoto seguro a los aplicativos o a los datos de la empresa a los que queramos facilitar el acceso mediante VPNs, túneles cifrados, y, a ser posible, en la medida de lo posible, emplear el doble factor de autenticación en todas aquellas aplicaciones de software que nos lo permitan, ¿no?
Por parte del trabajador, utilizar siempre VPN, por supuesto, la VPN corporativa para hacer ese acceso remoto, acceder a las aplicaciones de la empresa solo desde el PC o el dispositivo configurado y avalado por la empresa para ello, evitar el acceso desde redes públicas o wifi poco seguras y procurar que la información sensible sea manejada desde la red de la organización, no empezar a descargar documentos o información sensible sobre nuestro PC de manera física, sobre nuestro disco duro, ¿no? En el punto 6, políticas de seguridad por parte de la empresa, definir las intenciones respecto a la seguridad de los recursos informáticos, determinar las obligaciones y responsabilidades de los usuarios respecto al uso de las tecnologías que tienen a su disposición, habilitar a personal técnico especializado para poder dar respuesta inmediata ante cualquier incidente de seguridad y, por supuesto, como ya he comentado antes, monitorizar que se estén realizando todas las copias de seguridad, los respaldos, etcétera, ¿no? Por parte del empleado, del trabajador, no dejar su sesión abierta, tanto en casa como en sitios públicos, separar las cuentas personales de las de trabajo, en la medida de lo posible no emplear las mismas contraseñas, todo lo que sea información sensible, contraseña, número de tarjeta, no lo anotemos en POSITs, como he comentado ya también, a ser posible utilicemos algún gestor de contraseñas, contraseñas robustas, no contraseñas débiles. Si vamos a enviar información sensible, en la medida de lo posible encriptarla y estar atentos a llamadas telefónicas, correos, mensajes que pudieran ser fraudulentos, ¿no? No hacer nunca clic en enlaces, a ser posible teclear la URL, verificar también los certificados de seguridad de los sitios web. No se recomienda o no recomiendo utilizar repositorios de datos personales, es decir, si nuestra organización tiene implantado un repositorio tipo, por ejemplo, SharePoint, vamos a centrarnos en ese repositorio, OneDrive, no vamos a emplear nuestro Dropbox personal. Usar las cuentas de correo electrónico de la empresa en lugar de cuentas free o cuentas gratuitas de otra procedencia. Ya lo he comentado, evitar navegar por sitios no seguros, es decir, solo HTTPS, no descargar archivos de orígenes desconocidos, vídeos, películas, etcétera. Realizar pues los backups pertinentes de nuestro equipo si es que estamos almacenando información localmente en nuestra máquina. Y bueno, si detectamos una situación inusual, reportarla inmediatamente al área o al responsable, ¿no? Y por último, en el punto 7, de concienciación y capacitación por parte de la empresa, capacitación sobre herramientas colaborativas que sean implantadas en la organización o sobre cómo acceder de forma remota, concienciación sobre temas de seguridad, reglas aplicables al teletrabajo, reglas aplicables al manejo de la información o el dato sensible, capacidad sobre políticas de uso de equipos y habilitar, por supuesto, canales de soporte para atender todas las necesidades de los empleados. Y por parte del trabajador, participar en todas las capacitaciones y aprovecharlas que ponga a su disposición la empresa, conocer, la obligación de conocer y respetar todas las políticas que la empresa tenga implantadas y comprender que aunque esté teletrabajando desde casa, el dispositivo desde el cual trabaja es una puerta a toda la organización y como tal debe garantizarse un uso adecuado, ¿vale? Perdona, ya con esto concluyo. José Francisco. Sí. Tienes que ir concluyendo. Sí, estoy concluyendo ya. Esta es la última diapositiva. Hay ciertas acciones no menos importantes que las anteriores que se pueden tomar o ejecutar a corto plazo. Una de ellas sería escuchar a los empleados, no asumir que todos pueden cambiar a esta nueva dinámica de trabajo de manera efectiva y de hoy para mañana. Y las áreas de TI deben de ser más cercanas, empáticas y con una actitud de servicio hacia los empleados, ¿vale? Muchas empresas, al igual que nosotros o que ustedes, están experimentando lo mismo, por lo que el nivel de adaptación puede ser diferente, ritmos distintos. Busquemos siempre ser propositivos y hacer sinergias, ¿no? Hagamos que el empleado se sienta más productivo, ya que cuando regresemos a la oficina posiblemente no sea lo mismo, ¿vale? Y bueno, con esto concluiría, después ya pasaremos a la tanda de preguntas y respuestas. Muchas gracias y perdón porque me haya excedido un poquito en el tiempo, ¿ok? Recordar que para poder proteger vuestros activos, primero tenéis que protegeros vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias, José Francisco. Tomamos nota de tus indicaciones y además, bueno, pues dejamos ese foro abierto que, pues, si alguno de los asistentes quiere
proponer alguna pregunta, como hemos comentado al inicio, en el foro o en el chat. Quiero presentar a Carlos. Carlos, ¿estás preparado? No quiero robar más tiempo y pues cuando quieras. Aquí estoy, sí, estoy preparado. Oye, lo primero agradeceros a ti, Miguel Ángel, a ADECA, por supuesto, la invitación en nombre de Bankia y en el mío propio, el poder participar de esta webinar. Yo creo que es muy interesante, yo creo que está de rabiosa actualidad para las empresas y para los trabajadores, ¿no? También para los empleados, pues con todo lo que ha comentado José Francisco, que desde aquí también te felicito por la brillante presentación, yo creo que muy completa, muy interesante, de todo lo que tenemos encima de la mesa y de todo lo que sobre todo tiene, bueno, pues los empresarios, ¿no? Oye, aquí os pongo, para empezar, yo llevo la Dirección Regional de Banca Seguros en Bankia, que bueno, pues es Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Y os pongo esta foto que bueno, pues es del antivirus. Esto sale en tiempo real, es una web que se puede visitar y cualquiera lo podéis ver. Y del antivirus Kaspersky, que bueno, este antivirus, lo primero en esta web, lo que identifica es que España es el país, está en el top 10 y ocupa el puesto 10 actualmente, de ataques de cualquier índole, ¿no? De todos, además los ha estado explicando José Francisco, de todo tipo de ataques. Por aquí abajo está España. Oye, España por su entramado social, es de los países que más líneas de móviles tiene, más kilómetros de fibra tiene, mayor número de equipos tiene, tanto en ordenadores, tablets, portátiles, etcétera, etcétera. Pero también la dimensión de las empresas es una dimensión, bueno, pues muy de pyme, ¿no? El entramado empresarial en España es más bien de empresa pequeña, mediana pequeña. Y eso lleva, pues, oye, a tener ciertas dificultades, pues, para tener ese equipo de TI, para poder controlar a esos trabajadores que están desde su casa, para tener unos equipos que puedan, pues, bueno, oye, responder hacia esos ataques que sabemos que pasan, ¿no? Mira, yo lo que os propongo, y sé que me dijo Miguel Ángel, oye, Carlos, en torno a 20 minutos. Yo, como veo que la hora se ha pasado, voy a intentar concretar bastante porque, bueno, todos tenemos el tiempo limitado y de lo que se trata es, oye, pues de daros soluciones, ideas y aportarlas, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hablar? ¿Por qué protegerse de un ciberataque? Lo hemos comentado, ¿no? El 60% de las pymes no se recuperan después de un ciberataque. Luego veremos algún otro dato, ¿no? Entonces, más vale estar preparados porque lo de que el ataque va a pasar. No es algo que a ver si me toca, ¿no? Es que esto... el otro día en una charla que teníamos, es más fácil que tengas un ataque de ciberriesgo, un ataque a tus sistemas, al que tengas tú un accidente. Entonces esto nos pasa. Otra cosa es la envergadura de ese ataque, ¿no? Pero pasa. Oye, ¿cómo están evolucionando, ¿no? Con la pandemia, yo creo que hemos visto muchos datos, hemos visto mucha información, con lo cual lo podremos ir avanzando más rápidamente. Oye, y en Bankia, ¿con qué os podemos ayudar, no? ¿Cómo podemos hacer que la empresa, qué ofertas podemos hacer para que de alguna manera, pues esos riesgos que se trasladen, ¿no? Que no queden en la empresa? Es decir, vosotros vais a tener una primera línea de defensa y unos sistemas y la mayor robustez en vuestros sistemas, pero cuando esa línea se haya pasado, no sea lo suficientemente robusta y vuestro sistema tenga ese ataque, oye, vamos a trasladar ese riesgo a otro. Vamos a que alguien responda por ese riesgo y nos ayude, ¿vale? Mirad, como os decía antes, ¿no? Esto es un estudio que hizo la compañía Zurich. Oye, pues el 60% de las empresas que se ve afectada cierra en un plazo de 6 meses. El importe medio de los costes directos oscilan entre 20 y 35.000 euros. Aquí muchas veces el mayor coste pueden ser hasta las multas por el robo de información de datos, de información de personal, que por ley de protección de datos pues podemos tener una sanción importante, ¿no? Las empresas, oye, el 43% de los ciberataques son empresas de menor medida, ¿no? Menor tamaño. Al final son mucho más vulnerables. Hay más dificultad en proteger, en destinar recursos a bueno, pues esas líneas que sean más seguras, a tener ese software más robusto, a tener distintos aplicativos que de alguna manera, oye, pues nos proteja más.
el escenario actual en el que nos movemos, ¿no? Y bueno, cómo protegernos. Hemos visto muchos datos de esto, ¿no? Yo creo que bueno, pues 12.000 web fraudulentas sobre el coronavirus en los primeros días ya tenía la policía en España identificada. Oye, Prosegur, Prisa, Everest, etcétera, han tenido ataques de ransomware. En el verano ha sido Mapfre, compañía líder en seguros, tuvo un ataque. Lo ha tenido Aderlas, compañía líder en seguros de salud, ha tenido un ataque con las dificultades que eso ha llevado, oye, pues tanto a los asegurados como a la empresa de distinta índole, y alguna a lo mejor habéis tenido pues, algún percance con ello. Es decir, que esto está pasando de forma continua, ¿no? El 55% de las empresas sufrió un ataque de phishing en el 2019. Otra cosa es que ese ataque sea, oye, más violento o menos violento, pero los estamos recibiendo, ¿no? Con el COVID, pues exactamente igual, ¿no? Robar la información de hospitales simplemente para tener información, oye, pues de esas personas con notoriedad, de un famoso, de una celebrity, de un deportista, oye, pues poder tener acceso a esos informes y poderlos publicar o poder vender esa información. Esto sigue creciendo, ¿no? Checkpoint, ¿no? Advierte ese robo de información diciendo que si vamos a tener una ayuda económica, que presentes un cuestionario, presentes una información que incluso te están pidiendo el número de cuenta tuya para decir que vas a recibir un abono. Bueno, pues en el teletrabajo pues se dispara, oye, las redes son menos robustas. De la noche a la mañana en Bankia pasamos de la noche a la mañana, por ejemplo, a tener los equipos teletrabajando en casa. Oye, contábamos con unos equipos, lógicamente, que eran corporativos, móvil, la tablet, etcétera, un sistema de acceso robusto, pero claro, no es así en todas las organizaciones, no es así en todas las empresas. El equipo de ciberseguridad de Bankia ha estado trabajando y trabajó para que eso fuera lo más robusto y no tuviéramos ningún problema en poder prestar el servicio de forma normal. Bueno, pues esto lo tenemos encima de la mesa y no va a ir a menos, ¿no? Al final mueve mucho más importe ahora mismo los ciberataques que cualquier otra, pues cualquier situación ilícita, es decir, la venta de drogas, de armas, etcétera. Ahora mismo mueve mucho más un ciberataque que todo esto, ¿no? Oye, las empresas, ¿cómo han evolucionado, ¿no? Lo decía ya el año pasado Accenture, que hace 10 años el 27% de las empresas dependían de Internet. Hoy en día es el 100%. ¿Quién no mantiene una relación con sus clientes, con sus proveedores, con sus empleados, con la administración que no sea vía Internet? O sea, lo necesitamos para absolutamente todo. Y cuando estamos con ello interactuando, pues es donde podemos recibir y cómo recibimos los ataques. Fijaros, ¿no? Con el fomento del teletrabajo, ¿no? Pues lógicamente se ha disparado, ¿no? En todos los sectores, esos ataques, ¿no? Y aquí, pues mirar, la situación actual, la mayoría de las empresas ha aumentado, ¿no? Pues ese riesgo, ¿no? Ser más vulnerables a cualquier ataque, tener a la gente en su casa con el equipo que sea, pues oye, al final la suplantación del CEO nos está llevando a que antes le tenías a la persona en el despacho de al lado, en el despacho contiguo, y era una relación mucho más directa y una pregunta mucho más directa. Ahora nos llega por correo, contestamos por correo y bueno, pues no es la misma situación, ¿no? Entonces, ante esto, pues oye, la empresa debe de protegerse, ¿no? Tenemos que estar preparados para ello. Ninguna empresa, ¿no? Está libre de sufrir un ataque. Si se frustra, pues puede poner en riesgo incluso la propia viabilidad, como decíamos, ¿no? Si llega a ser fructífero el ataque, pues a lo mejor la viabilidad de la empresa pues queda en entredicho, ¿no? Y no tiene capacidad. Se dice, ¿no? Que las empresas hay dos tipos, las que ya han sido atacadas y las que ya han sido atacadas también, pero todavía no lo saben, ¿no? Al final está llegando a todas, ¿no? Es muy fácil, se mueve muy rápido, son millones de ataques continuos y alguno pues termina entrando. Fijaros el desconocimiento de las amenazas y las dificultades para cuantificar, ¿no? Es decir, si yo recibo ese ataque,
Oye, ¿qué va a ser? Yo puedo tener una previsión, oye, para una contingencia. Yo puedo pensar que, hombre, si me atacan y me dejan fastidiado un portátil, si durante un día no puedo comunicarme, oye, pues esto a lo mejor son X euros. Bueno, pero es difícil de cuantificar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo mejor es transferir ese riesgo, ¿no? Oye, yo puedo tener mi plan y vamos a ver con mi plan hasta dónde llego. Que yo creo que además José Francisco lo contaba muy bien en las distintas fases, ¿no? Si no recuerdo mal, eran 7 fases. Oye, ya, pero cuando ya tengo todas mis fases establecidas y veo que puede pasar algo más, pues algo similar a, oye, un incendio, ¿no? En nuestro negocio. Oye, yo voy a poner los extintores, las mangueras, el suelo que no hay ignífugo, etcétera, etcétera. Pero, ¿y si ya se me produce el incendio, qué tengo? Oye, pues un buen seguro que me cubra el incendio. Bueno, pues esto es algo parecido, ¿no? Al final, yo puedo tener las distintas líneas de defensa, yo puedo tener preparado todas las distintas fases, explicado a mis empleados, explicado al equipo, un buen equipo, unos buenos sistemas, TI preparado y adoptando las distintas medidas. Pero cuando ya se me cuelan dentro del equipo y tenemos un problema, oye, ¿qué podemos hacer? Pues ahí es donde nosotros, lógicamente, lo que hablamos es de tener un seguro, ¿no? Al final, un seguro de ciberataque, un seguro ciber, que nos proteja de esa situación. Pero no solo que nos proteja, sino que nos ayude a resolver la situación. Y ahora veremos algunos de los casos de cómo nos pueden ayudar. Oye, el seguro de ciberriesgos, pues en el último año, lógicamente, ha crecido en 3 dígitos, ¿no? Porque veníamos del año pasado, que no era tan conocido, pero este año, y claro, ya hablamos desde marzo de esta situación y que las empresas cada vez lo han visto como más necesario, pues se ha ido multiplicando exponencialmente la contratación del seguro de ciberriesgo. Aquí yo lanzaría esta pregunta, ¿no? Aquí hemos puesto una prima aproximada, ¿vale? Es una prima que, como digo, pues tiene que ver, lógicamente, con el capital a asegurar y la facturación, etcétera, y lo que queramos. Pero pensarlo, yo lo llamo invertir porque, claro, para mí invertir en una empresa es algo que puedo obtener un retorno, ¿no? Y desde luego, invertir en una prima de un seguro 1.000 euros, donde el retorno, y veremos algún caso, es sustancial y lo que me protege es bastante importante y me va a permitir mantener de una forma normal la situación de mi empresa, pues eso es lo que cada uno nos tenemos que preguntar, ¿no? Y seguramente, oye, los que estáis aquí o los que lo veáis luego, etcétera, pues es el planteamiento. Oye, ¿estoy en disposición de permitirme esto o mis planes de contención son suficientemente robustos, importantes como para que esto no me sea necesario? Pues adelante. Oye, si esto me pasa, ¿qué plan tengo para continuar con mi empresa? ¿Cómo voy a funcionar? Oye, porque en el momento que tengo un hackeo, que tengo un ordenador que me encriptan toda la información, que no puedo disponer de la información, que no puedo llamar o no puedo revisar las facturas, no puedo ver el estocaje, no puedo suministrar la logística, etcétera, etcétera. Oye, si esto me pasa, ¿cómo voy a funcionar? ¿Cuál es mi plan para resolver eso? Esa es la pregunta, ¿no? Mirad, hemos visto pues la cantidad de ciberataques, ¿no? La cantidad de modelos que hay, además lo ha explicado perfectamente José Francisco, yo creo que absolutamente todos. Bueno, pues cuando esto llega, cuando esto se produce, que como veíamos, oye, se produce y se produce con bastante más veces de las que nos gustaría, por supuesto. Oye, ¿cómo puedo yo funcionar? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué puedo hacer? Estas son las coberturas que ofrecen casi cualquier, o por no decir todos, los seguros de ciberseguridad, ¿no? Os las hemos plasmado aquí para que de una forma sencilla, oye, ¿qué me permite, no? Pues un servicio de respuesta a la incidencia, a lo que os decía antes. Oye,
estoy intentando entrar en mi ordenador y me dice que mis credenciales ya no son válidas, pero que es que no puedo ver absolutamente nada. Es que mi software, es que no tengo capacidad de gestionarlo, es que no sé, estoy a ciegas, ¿no? Oye, pues cualquier compañía de seguros de ciber nos va a poner un especialista que lo primero que va a intentar es poder recuperar información, poder recuperar el equipo, poder recuperar la red, ponerse al frente pues de la obra que tenemos ahí delante, ¿no? Ser los primeros bomberos que se nos meten en casa y ayudarnos a recuperar toda esa información. Oye, la responsabilidad por contenido digital, ¿no? También podemos tener que estén usando nuestro nombre para divulgar información que bueno, pues pueden ser calumnia, pueden ser injuria, puede ser etcétera, etcétera. Y oye, ¿cómo podemos, esa responsabilidad que están actuando en mi nombre, cómo podemos evitarla, ¿no? Oye, las propias pérdidas, ¿no? Los daños propios. Fijaros, en los gastos de recuperación de datos. Oye, teníamos a lo mejor una buena copia de seguridad, más o menos actualizada. Oye, recuperar esa copia de seguridad, si es accesible. Hemos tenido casos y contados por las propias compañías que han tenido que volver a digitalizar un montón de información para reconstruir una base de datos. Bueno, pues si eso tiene que ser, pues para eso está el seguro. Oye, esa extorsión a lo mejor que nos está haciendo ese pirata informático, que nos está pidiendo por recuperar nuestras claves X 1.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta el pago de esa extorsión, la pérdida de beneficios que nosotros hubiésemos contratado, ¿no? Oye, pues es que yo tener los equipos bloqueados durante 5 días, son 100.000, son 200.000, la cantidad que hayamos estimado también nos lo va a cubrir. La responsabilidad por el fallo. Ahí podemos tener, pues como decíamos, hasta sanciones, ¿no? Sanciones de la protección por protección de datos. Sanciones de medios de pago, porque a lo mejor, oye, se han usado tarjetas de crédito que había guardadas y se han podido hacer uso. Los gastos de restablecer los sistemas, ¿no? Bueno, pues estas son las coberturas, entre otras muchas, las más destacables que podemos trasladar y que un seguro nos garantice y nos pueda dar cobertura al funcionamiento, como decíamos antes, normal de nuestra compañía, ¿no? Hablábamos antes, ¿no?, del 60% de las pymes que no se recuperan después de un ciberataque. Y desde luego cuando están aseguradas, pues es bastante más bueno, pues mucho más factible, ¿no?, el salir adelante porque se mitigan los riesgos, se mitigan las pérdidas y tienes a alguien especializado que te va a ayudar. Estos son os voy a poner un par de ejemplos que además uno tiene que ver con algo que antes también comentaba José Francisco y era, oye, lo de la DGT, ¿no? Esto es una cadena de ópticas, esto es un caso real que nos pasó una compañía de seguros, ¿no?, de ciber, en la cual, bueno, pues en la óptica se recibió en el ordenador pues un aviso de que la DGT, de que había una multa. Y bueno, pues algún empleado lo abrió, lo miró, lo dejó guardado, etcétera, etcétera, y días después quedó bloqueado el equipo de la óptica. Lógicamente, pues eso, bueno, pues les bloqueó por completo ni poder cobrar, ni poder llamar a los clientes que tenían ahí su pedido, ni poder grabar datos, etcétera, etcétera. Claro, ahí se vio, bueno, oye, hay datos personales, hay datos médicos pues si es una óptica de lectura de la graduación, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo a través de la compañía de seguros. Al final fue un coste para volver a iniciar el trabajo y poder volver a dar el servicio de 60.000 euros aproximadamente que quedó cubierto y volvieron a funcionar con normalidad. Bueno, pues a lo mejor, oye, 60.000 euros la óptica lo podía haber asumido perfectamente o no. Desde luego la situación ahora mismo económica de cualquier negocio a pie de calle y no tan a pie de calle, pues no es fácil, ¿no? Y desde luego márgenes, etcétera, están muy ajustados como para que te hurguen de esta manera y puedas tener pues este disgusto. En este otro caso, pues bueno, pues es una cadena de perfumerías que bueno, pues pasó algo parecido, ¿no? Los sistemas, después de haber entrado
una intrusión de un tercero en sus sistemas, pues les quedaron los sistemas bloqueados y no podían hacer pedido, no podían revisar el estocaje, no podían llamar a sus clientes para que recogieran, no podían cobrar, etcétera, etcétera. Esto es un caso real, vamos. Esta cadena tiene una tarjeta de fidelización y dentro de la tarjeta de fidelización con la que puedes pagar, pues los clientes incorporan sus tarjetas de crédito. Claro, al declarar esto, este siniestro, que lo primero que como empresa tú tienes que comunicarlo en la denuncia a la policía, etcétera, etcétera, pues claro, Protección de Datos investigó, ¿no? Y entre otras cosas, pues les sancionó por ese robo de la información de sus tarjetas de crédito. Bueno, pues la compañía de seguros les abonó todos los costes asociados, el valor aproximadamente de todo fueron 56.000 euros y volvieron a empezar sin mayor problema, ¿no? Mirad aquí, ¿y qué os proponemos, no? Nosotros trabajamos desde Bankia, trabajamos con diversas compañías. Sí es cierto que cuando la empresa factura menos de 2 millones, nosotros, bueno, por acuerdos que tenemos con Mapfre, pues intentamos focalizar en el producto de Mapfre, un producto muy completo, muy paquetizado y que da coberturas, pues, para esas facturaciones, pues bastante muy buenas, ¿no? Yo creo que desde luego así clientes que lo tienen, así lo transmiten. Detrás de ello, ¿qué hay? Oye, pues si tenemos ese siniestro, ellos tienen delegado con expertos que nos van a poder echar una mano en la restauración de esa base de datos, que nos van a poder ayudar, asesorar, oye, a hablar con ese pirata que nos ha podido bloquear el equipo y que nos está, oye, extorsionando y pidiéndonos un rescate, que es un rescate que además suele ser en Bitcoin el pago y que esto está a la orden del día, o sea, que esto es algo que se está sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues a través del seguro de Mapfre, pues podemos contar desde luego con todo el apoyo para poder seguir funcionando de forma normal. También trabajamos con Caser, otra gran compañía que todas, como decía antes y os ponía un poco que las coberturas de las compañías, todas tienen unas coberturas muy similares. Los capitales, lógicamente, cada uno lo ajusta a sus necesidades. Entonces, bueno, tenemos Hiscox. Hiscox recientemente, además, ha sacado un producto muy interesante que lo que nos lleva también es, aparte de cubrirnos los ciberataques y todo el riesgo cibernético, nos cubre bueno, pues altos cargos, ¿no? Lo que llamamos nosotros una DNO de protección de altos cargos, la responsabilidad civil de esos, bueno, pues el equipo directivo, ejecutivo, propietario de la empresa, que de alguna manera, pues oye, pueda también cubrir esa responsabilidad, que bueno, hoy en día la responsabilidad puede ser hasta de demanda de un empleado porque cree que el empresario no está atendiendo bien o controlando bien el tema de la pandemia. Bueno, pues es que hasta eso, con una responsabilidad civil de directivos, pues tenemos cobertura, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de Hiscox nos puede ayudar. Y luego a través de CHAP, exactamente igual. Ellos, todas estas compañías, cuando pasa algo, lo primero que hacen es evaluar la situación, ponerse a vuestra disposición, ver si teníamos copias de seguridad, si no las tenemos, cuál es el calado y la importancia de ese ataque y en qué punto estamos. Y todas trabajan 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, porque esto nos puede pasar que abrimos los domingos o cerramos el lunes tarde y es cuando lo sufrimos. Pues desde luego están ahí para ayudar desde el principio, ¿no? Yo por mi parte, sí os ofrezco, por supuesto, que oye, preguntéis en la oficina que tengáis de referencia, que preguntéis a vuestro gestor de empresarial con el que habitualmente, si trabajáis con Bankia, pues os pueda echar una mano para adaptar la mejor de las propuestas, ¿no? Para nosotros, desde luego, sí lo vemos como un mitigante, ¿no? del riesgo que una empresa puede padecer, ¿no? Y acontecer. Cuando esto llega, oye, hablábamos de porcentajes muy altos de destrucción de la capacidad empresarial y, desde luego, si algo puede mitigar ese riesgo, que no es un riesgo
que está por ahí, sino es un riesgo que lo tenemos muy cercano y con mucha vulnerabilidad, pues desde luego de alguna manera mitigarlo y desde, bueno, que podáis seguir al frente con vuestra empresa.